Ok, bueno, pues vamos con este último ponente de la mañana. Recordar que después volveremos a las 4 de la tarde. Y bueno, vamos con un punto que es, a veces nos gusta menos, pero es muy interesante de tenerlo claro. A continuación tenemos a Jorge López, que será el encargado de la ponencia de la fiscalidad de un minero. Él trabaja en el departamento fiscal de Asesoría Santarém, uno de nuestros colaboradores en CEIN. Bueno, contaros que Jorge es un licenciado en Administración y Dirección de Empresas, por aquí, por la Universidad de Murcia, y además tiene el máster en Fiscalidad Empresarial. Y como decía, bueno, pues él es el coordinador del Departamento Fiscal de Asesoría Santarém. Sin más, le vamos a dar el paso a Jorge, que nos va a contar cómo tenemos que estar en regla con nuestros amigos de Hacienda. Adelante, Jorge. Así es. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por contar con nuestro despacho, con Asesoría Santarém, para explicar el encuadre legal y el encuadre fiscal que tienen que tener los mineros, la actividad de minado. En primer lugar, y entrando en materia, resulta muy interesante diferenciar lo que es la mera actividad de trading o de exchange a nivel criptomonedas de lo que sería la actividad de minado, ¿vale? Hay una diferencia clara a nivel fiscal. La tributación es diferente en tanto que para poder comerciar, para poder trabajar con criptomonedas, no necesitas de ninguna acreditación especial a nivel fiscal, mientras que a nivel minado sí que es obligatorio un alta censal en Hacienda, que va ligada también a un alta como autónomo en seguridad social. Las obligaciones que se imponen parten de las consultas tributarias que hay, ya que bueno, a nivel tecnológico vamos más rápido que a nivel normativo y no hay un marco específico para esa actividad, pero sí que es verdad que por revisión tenemos que valernos de estas consultas tributarias que el propio contribuyente, la gente que se dedica o se va a dedicar a esto plantea y que resultan de carácter vinculante, es decir, obligan a la persona que la plantea y obliga también al resto de ciudadanos que sean residentes en nuestro territorio fiscal a adaptarse a esa normativa, ¿vale? A esas conclusiones de la Dirección General de Tributos. En este caso, la actividad de minado, como decía, requiere esas dos altas, el alta en Hacienda y el alta en Seguridad Social. Popularmente se cree que el alta en Hacienda no debe de ir necesariamente ligada al alta en Seguridad Social cuando no alcanzamos un determinado nivel de ingresos. Esto no es directamente así. Sí que es verdad que hay sentencias bastante concluyentes que dicen que cuando esos ingresos están por debajo del salario mínimo, esa obligación puede cuestionarse, pero la norma no nos indica eso, con lo cual, en primera instancia, si no queremos en un momento posterior tener que batallar con la administración, en este caso de la Seguridad Social, pues deberíamos de hacer esa correspondencia entre una alta y la otra, ¿vale? Es muy importante adaptarnos a la normativa siempre pues, para evitar problemas y contingencias tanto a nivel fiscal como a nivel seguridad social. La actividad de minado, dentro de estas obligaciones se encuentra una serie de impuestos, como el resto de actividades, a los que el contribuyente, la persona que ejerce la actividad, puede estar obligado en primera instancia. Es importante decir que en el caso del impuesto del valor añadido, el IVA, en la actividad de minado no encuentra una correspondencia. Es decir, la actividad de minado no es una actividad que se encuentre sujeta a IVA. Esto está directamente relacionado con que el IVA no es objeto de tributación para el que ejerce la actividad de minado. Eso no quiere decir que cuando nosotros incurrimos en gastos asociados o de inversiones para la actividad que ejercemos, no tengamos que soportar el impuesto, ¿vale? Otra cosa es que en los ingresos nosotros no estemos repercutiendo
dicho impuesto, pero a la hora de adquirir un PC, un ordenador, tarjetas gráficas, bueno, los diferentes componentes que necesitamos para ejercer la actividad, no incurramos en el IVA. El IVA, en este caso, para una actividad que no está sujeta, por esa falta que existe de relación directa entre el servicio y el que obtiene ese servicio, hace que sea un gasto adicional, ¿de acuerdo? Que pase a ser un gasto adicional junto con el importe de lo que llamamos base imponible o base de la operación. En cuanto al IRPF, el IRPF sí que es el impuesto que va a determinar qué parte corresponde a las autoridades fiscales en cuanto a tributación por la ganancia que se genera, y debemos no solo de declararlo a través de nuestra propia declaración de la renta, sino que trimestralmente estamos obligados a satisfacer a la agencia tributaria una parte a cuenta de ese beneficio acumulado. Ese beneficio acumulado se calcula como diferencia entre los ingresos y los gastos, y un 20% de esa diferencia es la que tenemos que ingresar, ya digo, trimestralmente en la agencia tributaria. Es importante cumplir con las obligaciones, no solo con carácter anual, sino también con otra periodicidad, como es el caso de los pagos a cuenta, que hay que satisfacer de forma trimestral. Aparte de cumplir con estas obligaciones, es importante decir que la persona que ejerce la actividad, aunque puede entenderse que se hace de una forma pasiva, ya que pues bueno, se deja muchas veces el puesto informático o el medio, el recurso que tengamos para generar la actividad de una forma, como digo, pasiva, no implica tener que cumplir con todas estas obligaciones. Y además podemos acogernos a diferentes gastos que, siempre que estén relacionados con la actividad, podrán deducir de la base que se puede generar como ingreso a la hora de tributar por esta actividad. Cuando nosotros ejercemos la actividad dentro de un domicilio particular, si nosotros censalmente informamos de forma correcta de la parte que afectamos de ese domicilio, nosotros podemos imputar gastos asociados al domicilio donde ejercemos la actividad de forma proporcional a esa afectación. Me explico. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una habitación dentro de nuestra casa donde estamos ejerciendo la actividad de minado, si nosotros censalmente informamos de eso a la agencia tributaria a través de los modelos censales que hay destinados a tal fin, podremos deducir, como digo, la parte correspondiente a los gastos asociados, por ejemplo, a seguros, a el impuesto de bienes inmuebles, en el caso de que se ejerza la actividad en un domicilio en el que haya título de propiedad, o otra serie de gastos, como puede ser el de suministros, agua, luz, etcétera. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que con los suministros Hacienda impone una limitación, y es que del porcentaje de afectación solo se puede imputar un 30%. Y todo esto relacionado con, como digo, con el IRPF, porque el IVA en este caso no tiene repercusión ninguna para la actividad de minado, según las consultas que la Dirección General de Tributos ha emitido. Es importante decir también qué pasa en los casos en los que yo ejerza la actividad de minado en un domicilio que esté alquilado. Puede darse el caso de que pues bueno, pues yo dispongo de mi domicilio bajo un régimen de alquiler y quiero afectar una parte de ese domicilio. Pues la afectación de esa parte del domicilio implica necesariamente que el arrendador nos tenga que hacer una factura con IVA de la parte que queda afecta a la actividad. Esto puede a lo mejor no entenderse de primera, pero supone que el arrendador tenga que cumplir con otra serie de obligaciones fiscales también. ¿Vale? Es un poco tedioso, puede ser un poco incómodo para él, pero para que nosotros podamos aprovecharnos de la posibilidad de imputar gastos a esos ingresos que se van generando,
necesitamos cumplir también por ese lado con las obligaciones que se le generan al arrendador, ¿de acuerdo? Además, ese alquiler que se supone afecto a la parte donde se ejerce la actividad debe estar sometido a retención o ingreso a cuenta sobre el IRPF, ¿de acuerdo? Con lo cual se darían como dos alquileres, un alquiler para lo que es la vivienda en sí y un alquiler para lo que sería la parte afecta a la actividad económica. Eso es importante tenerlo bastante claro. Posteriormente, es importante hacer mención también a que una actividad económica ejerce a la persona o habilita a la persona a realizar otra serie de actividades económicas, esa alta que decimos a nivel seguridad social o a nivel también Hacienda, implica que otras personas puedan también realizar más actividades económicas. Aquí se da la disyuntiva de que cuando realizamos diferentes actividades económicas, unas actividades económicas están sometidas a IVA y otras no, puede ocurrir que en los gastos tengamos que someter nuestra actividad al régimen de la prorrata para poder imputar el IVA en función claramente de cómo se reparten los gastos entre las diferentes actividades. Esto puede ser de aplicación a aquellos autónomos que vienen de ejercer ya una actividad previamente, porque se dedican habitualmente a desarrollar otros negocios y adicionalmente se dedican de forma complementaria a la actividad de minado. Pues bien, las implicaciones en la convivencia de dos actividades económicas, varias actividades económicas a nivel IVA, es también muy importante a la hora de considerarlo en el cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias. No a nivel seguridad social, porque a nivel seguridad social, cuando pagamos nuestra cotización, pagamos actualmente con el régimen actual en base a unas cantidades que están previamente determinadas y que las elegimos nosotros desde una base mínima a una base máxima y esas cantidades claramente no están determinadas por el número de actividades que ejercemos. ¿Por qué? Porque esas actividades, independientemente del número que sean, no afectan en el día de hoy, con la legislación que tenemos en la mano, no afectan a tener que pagar adicionalmente un suplemento o un complemento en la cuota del autónomo, que llamamos, ¿vale? La cuota que tienen que pagar los autónomos por el alta en la actividad. Básicamente, esa sería, digamos, la intención de esta ponencia, explicar que, bueno, pues de forma agridulce tenemos que cumplir con una serie de obligaciones fiscales. Esas obligaciones fiscales se nos imponen por la normativa actual a través de las consultas tributarias y, evidentemente, si no las cumplimos podemos estar sometidos a un régimen sancionador, tanto, como digo, a nivel seguridad social y a nivel Hacienda, ¿vale? A nivel IRPF en este caso. Luego es importante también hacer mención a cómo la información que puede llegar a Hacienda, en primer lugar, puede dar al minero la sensación de que puede ser escasa y eso puede evitar tener que cumplir con esta serie de obligaciones. Pues hay que abandonar esta percepción, bajo mi punto de vista, porque cada vez hay más interconexión entre las autoridades fiscales de diferentes países y el hecho de tener, por ejemplo, la actividad en una cuenta extranjera o en una wallet fría, no quiere decir que no tengamos que tributar por nuestros rendimientos mundiales. Cuando adquirimos la condición de residente en un país determinado, que se adquiere por residir más de la mitad del año en el mismo, tenemos que tributar por todas nuestras rentas mundiales. Eso hace que, independientemente de dónde se generen o dónde se depositen
esos rendimientos tengamos que incluirlos en nuestra declaración. De hecho, el Plan General de Inspección, que se aprueba anualmente, incluye diferentes líneas de actuación en las cuales pues bueno, hay una mayor dedicación por parte de la Inspección Tributaria, y uno de ellos va a ser y está siendo el del ámbito de las criptomonedas, tanto a nivel exchange, a nivel tráfico de las mismas, con las ganancias o pérdidas que se pueden generar, como a aquellas que se derivan de la actividad de minado. ¿De acuerdo? Otra característica muy importante es cómo imputo los rendimientos, cómo imputo los ingresos de la actividad de minado. La actividad de minado, en el momento en el que esa generación de valor presupone una correspondencia directa con una cantidad que se nos genera a nuestro favor, es objeto de tributación, es objeto de esos pagos a cuenta que hemos dicho que hay que realizar de forma trimestral en el IRPF, y luego a través de la declaración de la renta con lo que sería la inclusión del resto de nuestras rentas, por ejemplo, por el tráfico de las criptomonedas que desarrollemos en el caso de que nos dediquemos a ello, rendimientos del trabajo, rendimientos del capital inmobiliario, etc. Ya en la declaración de la renta, cuando ponemos en consonancia nuestra situación personal y familiar con nuestros rendimientos, se determina el nivel de tributación final, ¿de acuerdo? Siempre teniendo claro que hay dos escalas, ¿vale? O dos grandes familias, lo que sería la renta general y la renta del ahorro. Las actividades económicas, en este caso la actividad de minado, formaría parte de la renta general y tiene, digamos, el mismo tratamiento que los rendimientos del trabajo. Y la actividad de tráfico de criptomonedas, de intercambios, de venta, de generación de ganancias o pérdidas patrimoniales, forma parte de la renta del ahorro y lleva una escala muy concreta, ¿de acuerdo? Es más sencillo más sencillo, me refiero, que la renta general, y permite también un régimen de aplicación de compensación de pérdidas, ¿de acuerdo? Las pérdidas se pueden compensar durante el mismo periodo, si se han generado, o hasta en 4 años. Tenemos hasta 4 años para las pérdidas patrimoniales que se generen como consecuencia de inversiones que dan lugar a rendimientos negativos, se pueda compensar con plusvalías o ganancias patrimoniales futuras, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya quedo a la espera de recibir preguntas, sugerencias, comentarios que queráis aclarar sobre este aspecto del ámbito de las criptomonedas, que es el sometimiento a la normativa fiscal y al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Aquí veo un asistente que me dice: estimado Jorge, el hecho generado de... Correcto, exactamente. Cuando nosotros tenemos el ejercicio de la actividad de minado y a nosotros lo que nos hacen es generar a su vez una parte de ese minado a nuestro favor, la valoración económica que de ello se genere es lo que tenemos que considerar como parte de nuestros ingresos o de la cantidad que va a formar parte de la base imponible objeto de tributación. A ver si tenemos alguna pregunta más. En el canal de Telegram no vemos ninguna pregunta. Pues no sé si, Lorenzo, ¿tienes tú alguna pregunta que te hayan mandado? No, ninguna pregunta por mi parte. Pues llegamos al final de esta primera sesión de la 5ª edición del Congreso de criptomonedas y todas las tecnologías de blockchain. Volveremos a las 4 de la tarde. Ahora dejaremos puesto el cartel de volvemos a las 4. El webinar sigue activo, ¿vale? Para no estar cerrando y abriendo el Zoom.
Lo digo por si alguno vuelve temprano o se incorpora. Estaremos a las 4. Podéis dejar si queréis la sesión abierta, no hay ningún problema. Y nada, Jorge, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Hemos conseguido acabar en tiempo, que es todo un récord, ya hasta ahora ya hay hambre. Y nada, nos vemos a las 4 de la tarde. Muy bien. Chao. Un saludo y muchísimas gracias. A ti, Jorge.